ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, martes 13 de septiembre, estamos en una conversación más acerca del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Hemos venido analizando los pormenores que se dieron a través de la historia antes de las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Habían transcurrido para esas elecciones 118 años de vida republicana. Sin embargo, no habíamos todavía acuñado la cultura del orden, la disciplina e importancia de mantener un gobierno en el poder. La anarquía era la regla, porque era lo que le convenía a los sectores de poder de turno que vivían de la corrupción, que vivían del manejo del Estado a su antojo, sin pagar impuestos o pagando pocos impuestos, aprovechándose de todas las oportunidades del Estado. Así lo recibió Trujillo y así quiso seguir después de la muerte de Trujillo. Juan Bosch se embarca en una campaña política donde en principio el ganador lógico de ese proceso no era él, sino era el candidato de la oligarquía Viriato Fiallo. Pero resulta que por esos manejos que se dan en la técnica de hacer campaña política, Juan Bosch ganó las elecciones y se dieron de la siguiente manera. El candidato de la oligarquía, como decíamos, era Viriato Fiallo, pero sin embargo, Viriato Fiallo atacaba fuertemente a un sector muy poderoso, que era el remanente de los sectores trujillistas, que formaron parte del Partido Dominicano, que aunque fue disuelto el Partido Dominicano, no así fue disuelta la simpatía que esos partidarios tenían con Trujillo. Entonces, cuando en la campaña Viriato Fiallo atacaba, inclusive dijo una vez, amenazó con un látigo a los trujillistas, estos fueron ganados por el profesor Juan Bosch, quien tenía una campaña política que diferenciaba a Trujillo de sus seguidores. Y lo veía, y él lo dibujaba en sus exposiciones, como que eran unos sufridos también, al igual que la mayoría de los sufridos del pueblo dominicano. Y es ahí que él, utilizando términos muy contagiosos para esos fines, como eran los hijos de Machepa, los tutumpotes, él distinguió esas dos categorías sociales. Los tutumpotes eran los dueños de el dinero, los dueños de los negocios, los dueños de las grandes fincas, mientras que los hijos de Machepa eran la gente que comían una vez al día, que apenas tenían un trabajito o no tenían. La gente más pobre la categorizó, y entonces la gente más pobre, la gran mayoría, se volcó del lado del profesor Juan Bosch, con esa forma de comunicación que tenía, tan efectiva, llana, directa, que ellos comprendieron. Se demostró ahí el valor de la comunicación en una campaña política. Juan Bosch fue atrayéndose a todas las personas entonces que se entendían hijos de Machepa. Los sectores de la pequeña burguesía, básicamente media y alta, estuvieron con el 14 de junio, y la oligarquía tradicional arrastrando a las personas, a los peones, a la gente que trabajaban con ellos, pues se fueron del lado de Viriato Fiallo. La campaña política entonces de Juan Bosch fue frenado su crecimiento mediante las acusaciones que se le hicieron de comunista. Una parte de la iglesia se encargó de llevar a cabo esa campaña. La iglesia tenía un contacto con todo el país, con todos los sectores del país,
y eso caló el anticomunismo al extremo de que un sacerdote de nombre Láutico García era el que llevaba la voz cantante en esas denuncias inventadas contra el profesor Juan Bosch, porque acusarlo de comunista en el marco de la Guerra Fría que se estaba llevando entre Estados Unidos y Rusia era realmente condenarlo al fracaso del profesor Juan Bosch. Solo que el profesor Juan Bosch fue muy hábil. Enfrentó al sacerdote Láutico García e inclusive llegaron a un debate público unas 48 horas antes de las elecciones y el padre Láutico García no pudo demostrar en ese debate que Juan Bosch era comunista. Eso hizo que muchas personas se volcaran hacia el profesor Juan Bosch, simpatizaran por esa capacidad que tuvo de manejar esa discusión donde el representante de la iglesia no le pudo demostrar que Juan Bosch era comunista. Fue muy interesante porque eso llenó las urnas, la llenó de votos del profesor Juan Bosch, el cual fue capaz de ganar 22 de los 27 senadores, 47 de los 74 diputados, eran una cantidad muy importante, le daba la mayoría en el Congreso. También sacó una cantidad enorme de síndicos. De 78 que habían, sacó 63. Es decir, que Juan Bosch terminó ganando con un 59.53% las elecciones, lo que quiere decir que fue un 60% si redondeamos. Pero Juan Bosch, a varios días de haber ganado con esa abrumadora mayoría, se anunció en un hecho que ocurrió en Palmasola, definitivamente le iba a ser difícil gobernar. ¿Por qué? Bueno, porque fue que allí mataron a el general, como dijimos en la exposición anterior, Rodríguez Reyes, que era la persona que tenía mayor nivel de aceptación en las Fuerzas Armadas, y Juan Bosch realmente, de acuerdo a las informaciones, lo tenía a él ya para llevarlo como ministro de las Fuerzas Armadas, porque siempre se necesita un armador, una persona influyente, una persona con autoridad que pueda de alguna manera realmente ayudar a un presidente, como era el caso de Juan Bosch, con la debilidad que tenía en la estructura de mando del poder del país. Esa situación de Palmasola todavía mueve a muchas sospechas, porque allí estuvieron dos tenientes coroneles americanos que formaban parte de esa delegación que había aquí, esos agregados militares norteamericanos. La pregunta era qué hacían allí al momento de producirse ese ataque a ese grupo llamado los Mellizos de Palmasola. Volvió a sospecha que allí entonces atacaran a Camaño entre los oficiales que fueron golpeados, pero que eliminaran al general Rodríguez Reyes. Eso fue entonces crónica de una muerte anunciada para un candidato político que había llegado al país y en términos de año y medio se había adueñado ya de una gran mayoría de la preferencia electoral. Pero él no tenía los sectores de poder a su favor. En este libro, El manejo del poder, León Tebrea, en su página 132, señala que realmente usted, por mucho voto que saque en unas elecciones, porque tenga la mayoría, no tiene la seguridad de tener acceso a un poder dominante porque haya ganado las elecciones.
Él dice aquí que además de una victoria electoral, la fractura o la conquista de los mecanismos y sectores legitimantes es determinante. Resulta que esos sectores legitimantes que había en el país, donde estaba la prensa, donde estaban los sectores comerciales, industriales, donde estaban los importadores y exportadores, donde estaban los terratenientes, donde estaba la iglesia, eso era en el poder. Más los sectores norteamericanos se habían convertido en un sector influyente desde el momento en que ellos pactaron la Convención Dominico-Americana en el 1907 en el gobierno de Mon Cáceres. El poder no estaba en los votos que se emitieron en las elecciones al favor de Juan Bosch. El poder estaba en los sectores dominantes, en los que tenían empresas y empleaban personas, en los que eran influyentes en los medios de comunicaciones, en los que estaban desde el púlpito llevando orientación. Entonces Juan Bosch ganó y cualquier entendido se daba cuenta de que podía realmente perder el poder. Y así fue. Lo perdió. El 25 de septiembre de 1963 lo derrocaron. Nosotros el próximo viernes vamos a seguir demostrando todos los elementos que se dieron para definitivamente entender que su derrocamiento era inminente, porque los poderes nacionales e internacionales estaban en contra de él, porque querían manejar los recursos heredados de la tiranía trujillista. Ahí estuvo la situación más de su constitución, que explicaremos cómo él planteaba poner en manos de los campesinos la tierra y cómo despojar a los terratenientes e impedir que los extranjeros realmente tuvieran tierra en el país. De eso vamos a conversar el próximo viernes. No sin antes de terminar, recordarle la invitación que tenemos para el 25 de septiembre. Vamos a desarrollar un programa muy interesante. A las 9:30 de la mañana vamos a colocar una ofrenda floral ante la estatua del coronel Camaño. Lo íbamos a hacer ante el altar de la patria, pero las informaciones que tenemos es que los domingos no funcionan. Desde aquí le pedimos al Ministerio de Interior y Policía que todos los días son Día de la Patria y que debemos de tener el altar de la patria dispuesto para recibir siempre a los dominicanos que están en disposición de hacer que no muera la gloria y la dignidad en este país. A las 10 de la mañana vamos a colocar medallas a algunos combatientes civiles destacados de la revolución, para que esas medallas le acompañen como una herencia de honor y dignidad por el servicio que prestaron a la patria en el 1965. Y de ahí vamos a marchar hacia la iglesia Las Mercedes, donde vamos a ofrecer una misa en memoria de todos los caídos en la Revolución de Abril y antes, defendiendo la voluntad popular y expresándose en contra del golpe de Estado, así como también la reposición sin elecciones del profesor Juan Bosch y la defensa de la soberanía nacional. Usted que está escuchando estas palabras, dedique el domingo en la mañana a acompañarnos, porque tenemos que sentir y expresar gratitud por las personas que defienden la patria. A ellos y los anteriores y posteriores luchadores le debemos
el Estado democrático que tenemos en este país, el cual, aunque hay que mejorarlo, lo tenemos. Y eso ha costado mucho sacrificio. Así que lo esperamos el próximo domingo 25 para que nos ayude a mantener viva la historia de este país, con la intención fundamental de que en algún momento aquí quien mande sea la ley. O sea, hemos planteado, como dijo Duarte, que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados, no es los intereses, como aquellos que se esgrimieron, que se levantaron en contra del profesor Juan Bosch y la estabilidad democrática del país el 25 de septiembre de 1963. No, tenemos que oír a Duarte y a Juan Bosch cuando decía en la toma de posesión que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Eso hay que aprendérselo de memoria. Tenemos que tener presentes los ideales recogidos de los mejores momentos de la historia. Así que gracias por participar en este conversatorio y lo esperamos el próximo viernes, así como el 25 de septiembre. Vamos a honrar la patria. Bendiciones. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama